como ya sabemos, el chavismo vivió su victoria más pírrica en las elecciones de este domingo. ¿Qué sigue para Venezuela? Para acompañarnos a hacer este análisis está con nosotros Adriana Rincón. Ella es directora del periódico El Venezolano, a quien le agradezco mucho estar con nosotros esta mañana. Gracias, Adriana. Bueno, y la pregunta es esta: el gobierno no logra legitimizarse en la comunidad internacional, con la oposición tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue para Venezuela entonces? Muchísimas gracias, Guadalupe, y muchas gracias como siempre a Next Noticias por estar tan pendiente de la situación en Venezuela. No es lo mismo imaginarse que un resultado que iba a ocurrir que cuando pasa. Nosotros en verdad vimos con estupor cómo el gobierno se atrevió, porque se sabía que esto iba a pasar, pero no se sabía cómo se atrevió a burlar de la forma como lo hizo a un sistema y a un país diciendo que ganó unas elecciones. En Venezuela lo que ocurrió el domingo fue un paro nacional. En las imágenes que veíamos eran calles solitarias, centros de votación solitarios, se hablan de un 12% en todo caso de participación. A través, no del 46%. No, es no más de un 12% controlado por la miseria y por el hambre. ¿Por qué? Porque resulta que el gobierno se inventó unas estaciones al lado del centro de votación llamado puntos rojos, a través de lo cual se estaban dando carnés de la patria, que es para acceder a ese combo de comida que le dan una vez a la cuaresma, que es las cajas CLAP, y adicionalmente hacían transferencia de dinero a cuentas de los venezolanos que demostraban que habían participado. Con todo y eso, el pueblo venezolano no vendió su conciencia, es decir, se quedó en sus casas. Como nunca antes vimos un país solitario, autopistas y avenidas que siempre están repletas, completamente vacías. Está ocurriendo lo que pensábamos que iba a ocurrir. El presidente, o en aquel momento presidente, ahorita lo llamamos el expresidente Maduro, a partir de ayer lunes quedó deslegitimado. Estamos viendo la reacción de una comunidad internacional que ya lo había advertido, que si no daba un proceso electoral con garantías básicas. ¿Cuáles son esas garantías? Pues sencillamente depurar el registro electoral permanente, permitir la observación internacional, hacer una auditoría a las máquinas, porque como se sabe en nuestro país el voto es electrónico. No se dieron esas garantías. Adicionalmente, afiches del gobierno, del candidato del gobierno, se vieron incluso en Europa, en ciudades como Tenerife, como Roma. Había campaña electoral en italiano del presidente Maduro, es decir, un ventajismo desde el punto de vista de recursos. Además, prácticamente fue solo a las elecciones, solo lo adversó una persona como lo es el ex candidato Henry Falcón, disidente del chavismo, que todos sabemos que es disidente del chavismo y que hizo un papel muy triste, porque a última hora trató de lavar su cara al decir que no reconocía las elecciones y que exigía un nuevo proceso, cuando en verdad se prestó para en alguna forma darle vida o darle algún tipo de legitimidad a este proceso. Un proceso que rechazamos todos, no solamente los 20 millones de electores que están en Venezuela, sino además todos los electores que estamos preparados para votar en el exterior. Por ejemplo, Guadalupe, en Panamá estábamos aptos, yo soy una de ellas, para votar en la embajada. Eran 1.245 inscritos, porque déjame decirte que la embajada no ha permitido por muchos años abrir el REP para que la gente se inscriba, y lo vino a hacer ya cuando es adversa la participación, como es en estos recientes días. Es imposible que en un país como lo es Panamá, donde vemos casi 100.000 venezolanos residentes, nada más vayan a votar 1.245, porque ha estado cerrado el registro electoral y no participaron. Nosotros fuimos incluso antes que amaneciera. Eso eran calles desoladas. Tuvimos fotos de participación en el proceso pasado, que fue en abril de 2013, que sí se vivió una real fiesta electoral, porque se pensaba que habían garantías electorales. Pues bien, aquí lo que hemos visto es una comunidad internacional que ha reaccionado masivamente, que está apretando las clavijas para tratar de acorralar este desgobierno que tenemos hoy, y una amenaza muy grande que tenemos, porque para nadie es un secreto que Venezuela se ha convertido en un gran problema. Venezuela es en este momento el aliviadero de células tan terribles como Hezbollah, y eso todo el mundo lo sabe. En mi país se les da espacio para que esa gente desde Venezuela
controle y haga sus acciones en el resto de la América. Y eso lo saben los Estados Unidos. Adicionalmente tenemos más de 5.000 militares cubanos y de inteligencia metidos en nuestro sistema en donde dan de identificación para las cédulas y pasaportes. Es decir, Venezuela es un país ocupado por una fuerza extranjera como son los cubanos, que son nuestros hermanos, pero que obviamente reciben la peor parte. Ahora, algunos analistas decían, ya que falta para que definitivamente no se celebren elecciones en Venezuela, y de hecho para gastar en un proceso electoral, porque definitivamente ya no se hacen elecciones y punto, por parte del gobierno, porque si tienen ya un presidente ilegítimo, un gobierno ilegítimo, ¿qué falta para esto? ¿Esta sería la solución ya definitiva, que queden pues prácticamente como Cuba? Yo me resisto a pensar eso. Todo pareciera que la solución no está en las manos hoy en día. Esto es un problema de los venezolanos, esto es un problema que ha sobrepasado al propio ciudadano venezolano, que tiene un origen demócrata, que no tiene armas, porque eso es importante decirlo. Es imposible combatir internamente un gobierno que durante muchos años ha triplicado su presupuesto bélico y ha bajado, por ejemplo, presupuestos para salud y educación. Entonces, es imposible en este momento conseguir una solución interna. Nos estamos afianzando en la comunidad internacional para que busquemos la manera de presionar a este gobierno y permita por lo menos elecciones en libertad. Nos rehusamos a llegar a ser lo que es Cuba. Todo indica que ese camino es el que está descrito para Venezuela. Nos da mucho dolor. Nosotros, la diáspora venezolana, que ya alcanzan los 4 millones de venezolanos, estamos resistiendo, estamos tratando de ayudar a nuestros coterráneos, pero lo vemos bastante difícil desde adentro la solución. Por último, Adriana, las consecuencias internacionales que traerá, pues que la comunidad internacional no reconozca al gobierno de Nicolás Maduro, no traen consigo más crisis para el venezolano de a pie que está en este momento afrontando carencias de medicinas, de alimentos. ¿No temen ustedes que pague entonces el venezolano de a pie? Definitivamente la cuerda va a romperse por lo más delgado, y es el pueblo. Un pueblo que no tiene alimentos, ni siquiera puede acceder a una comida al día, no tiene medicamentos, el sistema de salud ha colapsado. Vemos como este grupo, el chavismo, que ya ha estado en mi país por 20 años, es bueno decirlo, porque ellos se pintan como esta es la nueva solución, es la solución para Venezuela, una situación que ellos mismos han creado porque tienen 20 años. Entonces, vemos cómo es una situación muy difícil, vemos que estas medidas, por ejemplo, embargo petrolero, acciones en contra del gobierno, van a depauperar más al pueblo, porque ahí vemos enquistado a un grupo que tiene sus cuentas muy cargadas de dinero, las han también cercado, pero seguramente quedan por allí testaferros. Ellos no están afectados. Ahora bien, lo grave es que nosotros en Venezuela no tenemos una dictadura, nosotros en Venezuela tenemos un narcorrégimen terrorista. Y lo digo, y todo el mundo lo sabe. Entonces es muy difícil combatir eso desde el punto de vista de los propios venezolanos. Porque ya la oposición está callada también, lamentablemente. Por estos días ya no se escuchan líderes que tomaron mucha vigencia en algún momento. Bueno, Leopoldo López no lo puede hacer, su esposa tampoco. Están todos inhabilitados. Ya no gozan de credibilidad alguna. Están inhabilitados, están cercados, están amenazados. Inclusive aquí vemos cómo hay un tribunal superior de justicia en el exilio, lo nombró una asamblea bien constituida legalmente y tuvieron que huir del país. ¿Qué pasó todos estos días? Allanamiento a sus casas, a las de sus familiares, hasta primos y tíos, casas de primos y tíos los están buscando. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede hacer oposición en el país? ¿Tienes que irte o es una situación muy complicada? De verdad que es complicada. Me voy a quedar con esta reflexión. Adriana Rincón, gracias por estar con nosotros esta mañana abordando estas antielecciones en Venezuela del pasado fin de semana.